Muy buenas noches, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Les quiero hacer llegar en esta oportunidad, durante 30 minutos, consideraciones de las escrituras que usted seguramente ya conoce. Estamos viendo el último capítulo del Evangelio de Juan, número 21. Y hemos visto cosas tan hermosas, tan preciosas, que vamos a terminar el capítulo y espero poder terminarlo esta noche con esta media hora. Y vamos a remitirnos a ese lugar de la relación de Jesús con Pedro. Dice que pescaron, es la pesca milagrosa, 153 peces, y eso creo que ya lo vimos. Dice, al descender a tierra, versículo 9, del capítulo 21, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Un agregado de detalle, como que eran demasiados peces para que la red aguantara, y le admira al apóstol Juan, le admira esto porque la red resistió, quiere decir que los peces eran milagrosos. El milagro también se suma, la red no se rompió, estaba todo un combo de milagros. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Y cómo lo sabía? Que acá se puede considerar, podemos considerar algo. En la conciencia del ser humano, y en la conciencia de ellos, había un elemento muy particular. Ellos lo vieron morir, lo vieron irse de este mundo, como cualquiera persona que se muere. Y ya también, al ver que pasó tiempo, lo sepultaron. Entonces eso trabajaba en su cabeza. ¿Quién es? Es el Señor. Pero el Señor se murió. Él ya murió. Salió del cuerpo. Abandonó su cuerpo. Entonces, es como que ahora saben que es Él, pero están con cierto temor. ¿Por qué? Porque alguien que estuvo en el otro lado y aparece y quiere integrarse a la vida que antes llevaba con ellos, despierta reparos en la consideración de sus discípulos en su entorno. Esto lo tenemos que ver, lo tenemos que saber, y es natural. Por eso la frase del apóstol Juan, les dijo Jesús, venid y comed. Y agrega algo como que es una descripción, no de que está el pez cocinado a la parrilla, que les ofrece, Él lo hace, lo cocina. Ya está el asado. Dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿por qué? La pregunta está directa. La pregunta era, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vivía en una especie de contradicción. Era Él, sí era Él, pero había acá como una especie de controversia interna. Sí se murió.
Lo hemos visto, sí. Esta es la tercera vez que Él aparece a sus discípulos, después de la resurrección. Pero todavía no pueden asimilar ni, a ver cómo más podemos decir, aceptar en su mente, en su impresión, ¿es o no es? Sí es, pero no puede ser, porque murió. Y apareció en el cenáculo, y allí lo vimos, sí, pero estamos como choqueados. Ellos mismos lo reconocen. En este juego de descripción que hace el apóstol Juan, la pregunta sería, ¿quién sos vos? Y no le preguntan, porque ahora a la vez ellos tienen la pregunta, pero no se la hacen. ¿Por qué? Porque saben que es el Señor. Y esto incluye el espantoso hecho para una mente humana de que hace unos días estaba con ellos, murió, lo vieron, lo sintieron, lloraron, lo sepultaron, y ahora de la nada apareció, y lo vemos y lo observamos, y es Él. Es muy curioso para mí poder describir esto, porque también de curiosidad, más allá de la curiosidad, es chocante a un pensamiento normal, legítimo, humano, de encontrarse otra vez con Él y que Él no le da importancia, como que los discípulos y aún nosotros, después de 2000 años, tenemos que ver natural que Él haya muerto y ahora está resucitado y ahora está otra vez como antes, que sabe hablar el idioma de ellos, que puede dialogar exactamente como lo hacía antes. No es un aparecido, no es un ánima bendita suelta, como puede decir un paisano, no es una aparición, es Él, pero ahí está el juego de lo interno. Esto también se puede ver en el pasaje después que se habla en Hechos, cuando se describe también en Juan, Jesús y los discípulos de Maús. Decidieron el tren que Jesús les armó. Caminó, no sé, 11 kilómetros quedaba de Jerusalén a Emaús. Caminaron, charlaron, Él les habló, les trajo citas de los profetas, de que tenía que morir, pero iban como fascinados en su presencia. No le descubrieron durante 11 kilómetros que caminaron, llegaron a Emaús, no le descubrieron. La palabra descubrir es muy importante, y te cuento que hace, un mes, casi 2 meses, estuve en un retiro de nuestra congregación, un retiro en Córdoba, en La Falda, y había pastores, éramos unos 70, 80 pastores, y había un pastor que es de Inglaterra, lo conozco de mucho tiempo antes, y nos pusimos a conversar, muy interesante toda nuestra conversación, de parte de él, de parte mía. Y después, como nunca habíamos conversado y entablado una especie de intercambio de apreciaciones escriturales, etc., me dijo algo. ¿Sabe, pastor? Yo a usted lo conocía.
pero ahora lo descubrí. Evidentemente, mucho más joven que yo. Y en el momento no le di importancia, pero después empecé a ver que esto es muy cierto. Cuando uno entabla una relación con alguien, lo vas descubriendo. Lo conocías de nombre, de nivel, de participación social, de personalidad X. Lo conocías publicitariamente. ¿Cómo fue? Sabías fulano de tal, pero no lo habías descubierto. Y descubrir a una persona es comenzar a intercambiar valores, intercambiar experiencias, intercambiar, ¿qué quiere decir? Él me cuenta lo de él, yo le cuento lo mío, coincidimos y se nos abre un capítulo nuevo en la experiencia compartida. Yo lo que veo acá, por ejemplo, que en el caso de los dos discípulos de Emaús, les conocían, pero no lo pudieron descubrir hasta que Jesús, que amagó a irse, seguir su camino, porque los alcanzó siendo un caminante que iba de Jerusalén a Emaús, y él amenazó. Ellos eran de ahí, se iban a quedar ahí, llegaron a la casa de uno y él dijo, bueno, yo voy a continuar mi camino. Dijeron, no, quédate con nosotros, es tarde ya era anocheciendo. Y lo invitaron a cenar y Jesús se sentó a la mesa. Y de pronto, cuando partió el pan, ahí lo reconocieron, ¿ves? Ahí lo descubrieron. Es hermoso descubrir a una persona en el diálogo y en la participación de verdaderas confiabilidades entre dos personas que pueden llegar a acercamiento en fe, en amor, en amistad, lo que fuera. Bueno, yo me hago la pregunta y te la hago a ti, querido hermano o hermana. ¿Vos conocés a Jesús? Pero lo descubriste en tu vida. Lo estás descubriendo todos los días. O es estático, histórico, fijo, está estaqueado, atado con estacas a tu vida, o es algo fluido que se mueve, que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene cuerpo resucitado, pero cuerpo al fin. Tú tienes la respuesta, yo tengo la mía. Yo tengo esas dos cosas, lo conozco por las Escrituras, por la revelación de las Escrituras. Él dijo, mi palabra no es solamente un versículo o todo el versículo de la Biblia. Mi palabra es espíritu y vida. Y de pronto, leyendo la Escritura, hay un soplo por lo que está dicho en la Escritura. El soplo para los discípulos de Emaús fue ese. Lo descubrieron cuando partió el pan. Y dice que no demoraron más. Salieron corriendo y se mandaron los 11 kilómetros. Jesús desapareció. Se mandaron los 11 kilómetros hacia Jerusalén. Fueron allá y les comunicaron a los 120 que estaban en el cenáculo todo lo que habían vivido. ¡Qué descubrimiento! Y era una persona cualquiera. Acá nos encontramos que esto es como que lo conocen, sí, pero están a punto de descubrirlo.
van a comer, no le preguntan nada. Es él, sí, es él, pero ¿es otro? ¿No es el mismo de antes? Sí, parece que sí, parece que no. Hasta que lo descubren. Veamos cómo sigue. Jesús dijo entonces, vamos al versículo 15 otra vez, le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¡Pum! Se lo tiró así. Agarra, Pedro, ¡pum! Pedro, ahí, estaba viviendo lo mismo que ellos. No le preguntó nada a Pedro, igual que los otros. Ninguno se animó a preguntarle. No le dijeron, ¿tú quién eres? Versículo 12. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué cosa, ¿no? Por momentos a mí me viene una sensación de que yo estoy viviendo este drama. Es un drama hermoso, viviendo este descubrimiento, porque esto en los años lo he leído tantas veces, pero cada vez que lo leo es como que descubro algo más en él. Y bueno, comieron, mirándose unos a los otros, disimulando el cierto grado de amor, de incógnita, de confiabilidad, pero a la vez reverente. Porque quizás antes de que Él los deje en la última cena, ellos tenían confianza. Y si recordamos lo que pasó en la última cena, Juan le dijo, el mismo evangelista Juan, le dijo a Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién es el maestro? Había posibilidades de hacer preguntas. Y entre ellos mismos se preguntaron, no, ¿quién podrá ser entre los 12 que estaban ahí? ¿Quién sería? Ninguno se animaba a pensar que era el otro, porque estaba al lado. Acá está pasando lo mismo. Es como que la personalidad del grupo se ha centrado bajo la misma tesitura de volver a tener aquel que estuvo 3 años conviviendo con ellos, pero que se fue, porque murió, porque ya no hay más nada que hacer con él. Pero otra vez, además es extraño, porque él no tiene más intimidad con nosotros, no se queda, y de pronto pasa la pared y se va. Entonces, ante estos hechos notables después de la resurrección, es comprensible que ellos estén apocados y que Él les tenga que constantemente hablar en un tono de convencerlos, como que el hecho de morir y resucitar no es nada incoherente. Hay una coherencia entre morir y resucitar. Y les quiere dejar ese mensaje. Cuando hubieron comido, seguramente habrá sido bastante más larga la comida, porque cuando la persona está como capturada por una situación no normal, es como que no se siente propenso a comer como come siempre. Come un bocado, observa a todos los demás, mastica, traga,
Pero hay algo que no es el hábito. Jesús, después de su resurrección, no creó hábitos con la gente. Por eso es que lo miraban todos extrañados. La vida de hábitos es muy común en nosotros, en familia. Conocemos a papá, a mamá, conocemos los hábitos de papá, los hábitos de mamá, las costumbres que tienen, la modalidad. Entonces funcionamos, ellos conocen las mías, funcionamos al ritmo habitual de todos los días. Acá Jesús no puede insertarse ahora, quedó afuera. Jesús quedó afuera de su vida pasada. ¿Por qué? Despierta confianza, sí, saben qué es, pero no lo pueden absorber como ellos lo fueron absorbiendo palmo a palmo, día tras día, durante 3 años. 3 años. Y conocieron los hábitos. Me encanta considerar esto como que me acerca más a este fenómeno de la relación humana, pero que ahora ese fenómeno queda como desarticulado por un integrante de la relación humana de 3 años anteriores que se fue, partió para nunca más volver y ahora está vivo en medio de ellos. No es fácil esto, ni siquiera me es fácil explicarlo, pero lo siento así como hermoso, como grandioso, como algo así, especial. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, los demás iban comiendo y se quedaban. ¿Qué van a decir? Dependían todo lo que hiciera el maestro. No sé si hasta no podía usar el término, estaban desubicados, desorientados, ni siquiera se animaban a hablar, porque estaban llenos de asombro. Es la 3ª vez que aparece, sí, está bien, pero aunque siguiera apareciéndose, no entablaba una relación de hábito, de costumbre. Jesús era Él, pero no era más el de antes. Qué importante fue lo que sigue, porque nos dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, estamos juntos. Como no hay ninguna posibilidad de llegar a la conclusión de que la reunión era animada, estaban cansados de la noche que habían perdido, no habían pescado nada también, cansados, pero activados. Las adrenalinas de cada uno estaban activadas, pero a su vez estaban activadas, pero no les permitían ir más lejos que observar al maestro. Porque ahora la conducta que ellos habían logrado estudiar en los 3 años que estuvieron con él, que podían predecir algunas cosas como que, mira, él va a hacer esto, casi seguro que él va a hacer lo otro. En esta circunstancia le hemos visto hablar, o le hemos escuchado hablar, o le hemos visto hacer tal y cual cosa. Él va a hacer esto. Ya se acabó. No pueden adelantarse a nada. O sea, que han perdido esa relación de cercanía con él. Escuchan que Jesús habla. Simón, ¿dónde está Simón? Acá está Simón. Bien. Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Uepa, hace una especie de, no sé, una dilección, una predilección asoma ahora en el pensamiento de Jesús
y en el sentimiento de Jesús con respecto a uno. Es como que le pone una prueba. Pero ¿y por qué Jesús? Eran los 11, no estaba Judas. Judas ya se había muerto. Se suicidó. Estaban los 11. ¿Y por qué se dirige a Pedro? Porque Pedro era un hombre de sentimientos muy nobles y de una sensibilidad, a pesar de que era mayor en edad que ellos, una sensibilidad que solo brota de la nobleza del corazón. Vieron ustedes que uno puede encontrarse con cualquier persona, pero de pronto una persona es como que te transmite confiabilidad. No hace distancia, al contrario. Es como que es él. Y tú se conocían los defectos, las cualidades. No sé si esto despertaría celos a nosotros, pero Jesús siempre lo tenía a Pedro como aquel que iba a regir el grupo. Y por eso Jesús discriminó al grupo. Y lo puso a Pedro como el centro. Y le dio la oportunidad de que Pedro pudiera expresar lo que él anhelaba en su corazón. Jesús es lo que presentía con todo lo que yo sé que vivió Pedro a mi lado, lo que hemos hablado, lo que él ha... Yo estoy seguro de que Pedro me ama, me aprecia mucho más que esto. Voy a probarlo, a ver si es cierto. Y le hace la pregunta: Pedro, primero, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Ajá. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí hay un diálogo, y un diálogo que está presupuestado, tiene su puesto. Pedro entiende que el Señor ya eso lo tiene cocinado, que el Señor ya lo tiene sabido. ¿No ve qué le dice? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Enseguida es como que el Señor anda buscando, quizás te anda buscando a ti, a mí también. A mí me encontró ya y yo estoy clavado en esto, en que si en un momento dado yo le dejo de amar, pierdo el sentido, pierdo el ritmo, pierdo la meta, ya desconocido totalmente aún para mí mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza del amor hace que la persona responda. Y Pedro, a pesar de todo lo que había traicionado al Señor, el Señor ya lo da por perdonado. Me traicionaste, Pedro. Sin embargo, yo te vi llorando amargamente por lo que hiciste. Sí, Señor. Apacienta mis corderos, guárdalos, cuídalos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas de veras? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y quedó a cargo del grupo de los 11. Maravilloso. Ahí ya está Pedro con la confianza de Jesús, porque Jesús verifica que él le ama. Y queda la tercera. Y la tercera vamos a dejarlo para la próxima grabación, que puede ser el lunes que viene.